Hola amigos, aquí estoy yo nuevamente para continuar. Este es el video número 2 de esta gran explicación que habla de la fe. Espero que hayas tenido paciencia con la primera parte, pues, porque la verdad es que tiene paciencia eh, en este video uno y el video 2, pues, te va a ir muy bien porque creo que puedo mirar las cosas diferentes. Mira, continuamos entonces con el último capítulo y versículo del Antiguo Testamento. Dice: He aquí yo os envío el profeta Elías. Señores, más adelante les voy a mostrar que el profeta Elías es Juan el Bautista. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Entonces, señores, hasta aquí les puedo mostrar en lo poco que sé que el Señor eh, pues estaba anunciando. Vamos a ver entonces la venida del Señor. Vamos a saltarnos esto porque me interesa mostrarles, antes que todo, darle constancia de que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga la venida del Señor. Vamos a ir entonces a Mateo 11, 13. Vamos a ir a Mateo 11, 13. A ver qué ocurre. Gracias a Dios, este programa es buenísimo. Mateo 11, 13. Veamos qué dice en el 11, 13. Está. Aquí dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy escurridizo de entender. Y esto es para gente muy especial. Gente que está cubierta con el Espíritu Santo del Señor y que te respaldará. Señores, ¿vieron lo que les dije anteriormente? Que el Señor decía que enviaría a Elías antes de la venida del Señor, nuestro Dios. ¿Y quién es Elías? Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces pienso que con esto no debe quedarte duda. No te cabe duda pues que pues hombre, Elías es Juan el Bautista. Entonces vamos a ir, hay una cantidad de cosas importantísimas en Mateo, pero eh, me quiero saltar para ir a Juan. Juan, Juan, que me parece excelente libro, en el capítulo 1. Es ahí donde comienza mi convencimiento de que Jesús es el Señor. Ya les demostramos que nuestro Dios anunció que vendría a través de Juan, a través de Elías. Pues dijo que Él era un solo Dios y fuera de Él no hay más Dios. Entonces miren lo que dice Juan en el Nuevo Testamento. Ya salimos del Antiguo Testamento, pasamos por Mateo, ahora vamos a Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a jugar un poquito con el primer versículo. En el principio era el verbo. Había un verbo que era en el principio, Señor, la palabra. Y la palabra era con Dios. En este segundo renglocito, en este segundo espacio, mire que este versículo está separado por tres, segmentos. Estos se llaman, no recuerdo en el momento cómo se llama en literatura, perdón, en gramática. Pero sí, esta segmento dice: en el principio era el verbo, coma, y el verbo era con Dios, coma, y el verbo era Dios. Y después viene un punto. Esos tres espacios, eh, proposiciones se llaman eso, proposiciones, son separadas cada una, diciendo cada una por su parte. Dice que en el principio era el verbo. Eso nos da diciendo que en el principio de la creación
comienzo de todo era el verbo, ¿sí o no? Cuando dice y el verbo era con Dios, mucha gente empieza a entender de que el verbo estaba acompañado con Dios, pero no hay poca gente, solamente los que están, como les digo, basados en esta teoría, perdón, en esta fe, solo comprenden de que el verbo era con Dios, o sea, era de Dios o estaba en Dios. Muy bien. Pero si eso te genera duda, mira cómo remata en la última proposición, te dice, y el verbo era Dios. O sea, aquí te indica una sola cosa. Te indica que en el principio era el verbo era con Dios, que el verbo era Dios, o sea, es Dios mismo, es un solo Dios. Recuerda que el Antiguo Testamento dice que fuera de él no hay otro Dios. Entonces, ahí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, él hizo todo, absolutamente todo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese el testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es el verbo? Cristo. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Pues Jesús de Nazaret. Veamos qué ocurre en Juan 12. Juan 12, que me interesa saber. Veamos Juan 10. Bien, resulta que el Señor vino para hacer la luz de los hombres. Y miren lo que ocurrió en 10. Respondió Jesús y le dijo, si no, perdón. Veamos Juan 10. Miren, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. O sea, Jesús estaba en el mundo. Y dice que el mundo fue hecho por Jesús. En el mundo estaba. O Jesús no estaba en el mundo. O era Dios o el Padre que estaba en el mundo. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. O sea, no lo reconoció, no lo distinguió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, mira, aquí no recibieron a él que hizo el mundo. ¿Y quién hizo el mundo? Pues Dios. Es uno solo. Recuerden que uno solo. Por eso que los judíos aquí cometen un gran error. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creen que Jesús es el Dios Todopoderoso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren esto, el que cree en Jesús, como tú crees en Él, entonces te da potestad de ser hijos de Dios. ¿No entiendes eso, ese pedacito, verdad? Tú eres hijo de Dios y crees en Jesús. No eres hijo de Jesús, eres hijo de Dios. ¿Crees en Jesús? Eres hijo de Jesús. Eso es algo que no se puede explicar con palabras humanas. Mira, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, o sea, hijos de Él. Muy bien. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de sino de Dios. Bueno, mi estimado amigo, hasta ahí les puedo decir. Ahora les voy a decir algo importante. Recuerdan que el verbo era Dios. Y miren lo que dice en el 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero mire cómo lo conocimos. Mire de qué manera lo conocimos, se dio a conocer como el Hijo de Dios. Miren esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo conocimos. Mucha gente dice, ¿ya viste que él era el Hijo de Dios? O el unigénito de Dios. Dice que lo vimos o vimos su gloria. Así lo conocimos. Muy bien, amigos. Se está acabando los 10 minutos, vamos a hacer un corte y continuamos con esto, pero por el momento pues los dejo que mediten un poco antes de ir al video número 3. Esto es interesantísimo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho y aquel verbo fue hecho carne. Miren el verbo acá arriba, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Miren esto. Y el verbo era Dios, amigos. El verbo era Dios. Entonces miren, el verbo que era Dios, ¿qué pasó con él? Y aquel verbo fue hecho carne, amigos. Miren esto. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios fue hecho carne. ¿Lo comprendes? Desde la antigüedad te lo están diciendo. Bien, vamos a cortar aquí y seguimos, ¿de acuerdo?